Bien, si me hay preguntas, les voy a compartir la pantalla de, de Excel y un poquito ahí, Buenos días, profesor. claro, Perdóname si yo tengo una preguntita. Bueno, de hecho no me salió en el trabajo la validación de la edad que pusimos, o sea, de 0 a 100. No me validaba, no me salía el mensaje. Entonces no sé cómo le revisé y no podía hacerlo. ya, no habría problema. Si gusta, podemos, me puede ayudar compartiendo su pantalla y podemos hacerlo en su equipo. Muy buenos días, Licen. Disculpe las molestias, pero no se le escucha el audio. Buenos días con todos. Ahí, por favor, me confirman si me están escuchando. Ahí sí se le escucha, Licen. Ya, entonces, le decía si me ayuda compartiendo la pantalla para ver el inconveniente que tiene y Sí, ya le estoy buscando, profesor. Ya le busco. ya, voy a dejar de compartir para que usted lo pueda hacer ya. Eh, por favor me indica para darle los atributos de compartir. Buen día, profe. Por favor, Ya, prenda profesor, su ya estoy. cámara. Su cámara prenda, por favor. No, sí está prendida. ¿Ya? Ya. Listo. Dale, Vale, profe. tenga un buen día. Bien, profe, ya estoy listo con mi pantalla. Ya, le voy a dar la propiedad, ya. Muchas gracias. Ya, señor Emisero. Ahí lo pueden ver, por favor, disculpe. No todavía. Eh, Ya, en este momento se empieza a ver. ya, ok, muchas Ya, de gracias. acuerdo. En este lado, por favor, aquí. Ya, O sea, en esto de acá ya le puse los otros, el nombre y todo eso. Sí, sí, sí sale el validado, el mensaje que dice que le ponga aquí, por ejemplo, ese mensaje. ya, Ya. En este de acá le pongo igual, aquí le pongo 123 por ejemplo. Ingresos datos, números. No me sale ese a ver, mensaje. por favor ubíquese y revisemos la parte de datos. ¿De cuál? Mira, ubíquese, por ejemplo, en el campo edad, Ya, ok, ya en estoy. la hoja que se llama clientes. Oh, clientes, perdón. Ya. Ya, ubíquese por favor en el campo edad, ¿sí? Y de ahí vamos a la opción de datos Ya lo veo. para ir a la alternativa de validación. Entonces ahí tiene, eh, ya, dentro del grupo herramienta de datos, tiene la alternativa validación de datos. Ahí dele un clic por favor.
Sí, aquí está. Ya, denle un clic. Y de ahí a validación de datos, ya. Entonces ahí aparece el valor que le va, la validación, dice permitir un número entero, ¿ya? Que esté entre, ¿ya? Y le coloca lo que esté definido en la Debe hoja ser datos C6, debe ser. En C26, este caso de aquí. ¿ya? Le podemos volver a asignar los valores de mínimo y máximo. Entonces para eso ubíquese dentro de la, ya, de C26 y la otra es D6, ¿no es cierto? Está bien. Ajá. Ya, D6. No, le puede volver a, bórrale por favor el valor mínimo y volvámosle a asignar. Ubíquese en el valor de 6, ¿no es cierto? Ya. Mínimo y váyase a la hoja de datos y asígnele dentro de la columna C6. Dale un clic ahí. Ahí está. Sí, exactamente. Y ahí póngale F4 para colocar constante tanto la fila como la columna. F4. Ya. Listo. Ahora vamos y hagamos lo mismo con el valor máximo que lo tiene definido como 100. Ajá. Ya, entonces nuevamente ubíquese por favor en la celda donde dice máximo y bórrele ese dato y nos Lo coloco volvemos aquí. a volverle a definir. Para eso váyase exactamente, colóquele en el campo de 6 y la alternativa de fijar fila y columna con F4. Ya, listo. Ahora ahí vaya a la parte de mensajes de entrada si usted desea desplegar un mensaje. Entonces ahí el título le está colocando solo nombres, ingrese al menos 2 números, ¿ya? Y el mensaje de error está bien, no hay problema. Ya. ¿Sí? Luego el mensaje de error le coloca información, ya está bien, acéptele. Ya. Listo. Entonces ahí ingrésele por favor, ingrésele -5 por ejemplo, y no debería aceptarle. Dale, veo. -5. -5. El enter. Ah, ya. Ya, entonces ahí le está validando, ya. Cancélele por Perfecto. favor. Ya. Y volvámosle a poner el valor que tiene ahí, 1, 2, 3. 23. Ya, ese sí le va a aceptar, no hay problema. Hágale un valor que supere los 100. Ahí está 123. Ah, perfecto. Ya, ok. No, a lo mejor hubo alguna referencia que no le estaba, pero estaba bien definido, ¿no? En teoría no debería Ya. haberle ocurrido ese inconveniente que tenía. Ya, chévere, profe. Muchísimas gracias. Ok. Ok. A ver, si me ayuda dejando de compartir para volver a la... Y ya, aquí mismo, ¿verdad? Ya, listo. Ya, muchas gracias. Tal vez alguna otra inquietud o respecto a la tarea que tenían que realizar. Bien, entonces si no hay inquietudes, les vuelvo a compartir la pantalla, ¿no? Realmente lo que vamos a hacer en este momento es aplicar ciertas funciones que podrían ser aplicadas a este mismo campo, ¿sí?
un poquito vuelvo a este ejercicio que hicimos la semana anterior, con el objetivo de ir enlazando todo lo que nosotros vamos revisando, de tal manera de que usted vea la funcionalidad que podría aplicar a su caso, porque cada uno tenemos escenarios totalmente diferentes, pero actividades que son similares y que podrían ser utilizadas de la forma que le permita. El objetivo de todo esto es tratar de validar información y generar bases de datos validadas, pero con un poco del mínimo esfuerzo, ya que podríamos asociarle a un proceso de un botón que ejecute toda la parte de validación sin necesidad de estarle nosotros ingresando, ¿ya? Entonces ese es el objetivo principal. Entonces, revisando lo que habíamos hecho la semana anterior, habíamos creado una pantalla con diferentes tipos de campos. Habíamos colocado sobre cada uno de los campos criterios de validación. Para ello, la sugerencia era de que usted utilice una hoja adicional de datos, de valores, donde se encuentran los datos que son estándares, de tal manera que nosotros, haciendo referencia a estos datos que son estándar, irlos recuperando en el caso de que sea necesario en la hoja principal, que es la de estudiantes. Adicionalmente, yo me he creado una hoja que se llama sueldo, donde lo que hago es tener una información detallada de los sueldos, en el caso del ejemplo que estoy colocando en este momento, asociados a una persona. Pero esta información que se encuentra en la hoja sueldo bien podría ser parte de otro archivo. Normalmente nosotros generamos archivos independientes con información específica, y luego la idea es posteriormente recuperar la información de cada una de estas hojas en una sola, porque no es que se maneje información dispersa, sino que se maneja información interrelacionada, y ese es el concepto de un sistema, y ese es el concepto de una base de datos, y es lo que se trata acá de simularle con la utilización de las tablas en Excel. Ya, esa es la correcta funcionalización. Tampoco la idea es colocar en una sola hoja los datos de todos los campos que nosotros deseamos, tanto de clientes, de proveedores, de ventas, y así otro tipo de información en una sola hoja. Eso no, tampoco es conveniente. Lo ideal es tener información validada en diferentes hojas relacionadas a diferentes aspectos, a diferentes campos, y luego obviamente en una hoja, ¿sí?, ya específica de una tarea, lo que vamos a hacer es recuperar información de cada una de estas hojas y poder trabajar. ¿Ya? Para eso, ya el Excel en ese caso lo que nos facilita es a través de la utilización de fórmulas o funciones. Habíamos visto a breves rasgos que una función lo que hace, cómo la definimos, es simplemente a través del asistente que se encuentra definido en la parte superior, donde dice insertar función. Cuando hablamos de insertar función, el asistente nos va a permitir, primero nos despliega la información de todas las funciones o fórmulas que podríamos utilizar. Hay una función asistente donde, en el caso de que usted no sepa qué fórmula aplicar con un criterio que usted podría darle, el Excel lo que le hace es un poco desplegarle aquellas funciones que cumplirían con la solicitud realizada. En el caso de que usted tenga una especificación más clara y necesite aplicar alguna fórmula relacionada a algún campo ya específico, entonces tener la alternativa de seleccionar una categoría. En la parte de categorías se encuentran cada una de las funciones agrupadas por ejemplo, parte financiera, de fecha y hora, parte matemática, parte de estadística, de base de datos, texto, de información, etcétera. ¿Ya? Esas alternativas tenemos. Consultita. Claro, dígame.
Tal vez si está grabando la clase porque no aparece ese puntito que No, está sí, grabando. Ah, ya, ya. sí, las clases sí se graban. Igual, Gracias, profe. tal como las semanas anteriores, ustedes van a tener la parte uno y la parte 2 de lo que nosotros revisamos. Entonces, no hay inconveniente en esa parte. Bien, entonces, nosotros, para el ejemplo que estamos aquí trabajando, me he hecho una tabla que se llama sueldo. ¿Cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, yo una vez que haya ingresado la información, que es lo que hicimos la semana anterior, puedo asociar a un código un registro, ¿sí? Y con el código recuperar toda la información. ¿Ya? Porque no es necesario, porque yo el proceso de ingreso de la información lo debo hacer una sola vez. Pero una vez ya generada la base, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente es recuperar esa información. Entonces hay procesos asociados a esta pantalla que podrían ser tratados. La una de ingreso, repito, ya lo hicimos. La otra es de recuperar información sobre una base. ¿Cómo lo haríamos? Entonces aquí en el ejemplo he colocado y repito, he colocado una hoja que se llama sueldo donde tengo un código. Al código le estoy asociando un nombre y le estoy asociando un sueldo. También podría desplegar o concatenar a eso otra cantidad de información, pero el procedimiento que se va a aplicar, ¿sí?, es el mismo que lo voy a hacer este momento. Entonces digamos que en esta hoja de estudiante, ¿sí?, yo ingreso el código que lo tengo definido en esta parte de acá. Lo importante aquí es que usted considere, ¿sí?, los nombres del campo y los códigos que sean idénticos, ¿sí? Ese es el criterio fundamental. Entonces yo estoy aplicando este código y es desde el mismo el que yo le voy a utilizar acá. Y en este momento, por ejemplo, debería recuperar, por ejemplo, el nombre y debería recuperar el sueldo, ¿sí?, o debería recuperar todos los 4 campos, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Entonces, para eso, ¿sí?, lo que voy a hacer es aplicar una función que es una de las más utilizadas dentro de Excel para esta parte de buscar información, que es precisamente la función buscar B. Entonces, buscar B tiene algunas alternativas. Yo aquí, ¿cómo lo aplico? Entonces, me ubico en el campo donde yo deseo recuperar la información. Si yo sé la fórmula, entonces le coloco aquí, le empiezo a digitar el nombre de la función. Y tengo algunas alternativas, ¿no? Le dice la una, si va a utilizar la función buscar B, dentro de buscar B tengo a su vez 3 formas que podría utilizarlo. Y cada una de ellas tiene su acción específica. ¿Cómo identifico qué actividad o qué acción me realiza? Es simplemente ubicándome en cada una de ellas, y el Excel, como usted puede apreciar, le da el detalle o la descripción de lo que hace cada una de ellas. Entonces aquí voy a hacer una búsqueda de forma vertical, por eso se llama buscar B. En el caso de que yo deseara realizar una búsqueda horizontal, hago uso de la función buscar H, o simplemente buscar, ¿sí? Y ahí le da la especificación. Por ejemplo, aquí le dice buscar, busca valores de un rango de una columna o de una fila o una matriz, proporcionando para la compatibilidad de versiones anteriores, proporcionado compatibilidad con versiones anteriores. Bien, el objetivo de esto simplemente es, en base a un valor, es buscar sobre filas o sobre columnas el valor que usted requiera. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a usar la función buscar B, como le indicaba, porque voy a hacer un proceso de búsqueda de forma vertical, ¿sí? Y en principio me aparece cuál es el formato de una función, porque
principio de una función es que yo llamo el nombre y adicionalmente, dependiendo de la función, yo debo colocar valores que me permitan realizar esa operación. Y se encuentran colocados los mismos entre paréntesis. De acuerdo a esto, la función buscar B me pide que ingrese el valor a buscar. Luego me dice la matriz en la que yo voy a realizar el proceso de búsqueda. Debo indicar la columna y el criterio de búsqueda. Entonces esos son 4 parámetros que yo debo ingresar a esta función y que al momento en que yo le selecciono, la ayuda me dice que debo tener esa estructura. Caso contrario, tendría inconvenientes en su aplicación. Repito, en el caso de que usted tenga ya experticia en el manejo de esta, directamente podría aplicar la fórmula separado cada uno de estos campos que debe ingresar a través de un punto y una coma. Pero en el caso de que usted necesite requiera mayor ayuda, entonces nos vamos al asistente que está colocado en la parte superior, ¿sí?, donde se encuentra el signo de inserción de fórmula, y ahí nos aparece el asistente que nos va a guiar en la aplicación de la misma. Entonces aquí nos pide, ¿sí?, los 4 campos que requiere esta función. Entonces primero dice ingrese el valor a buscar. Entonces el valor a buscar, aquí el criterio es que yo, en función del código que entendería es único, voy a recuperar el resto de la información asociado a ese código, a ese nombre, ¿ya? Por lo tanto, ese valor a buscar se encuentra en el campo código de la hoja estudiante. La matriz, es decir, donde se encuentra toda la información de la cual yo voy a recuperar, se encuentra en la hoja sueldo, ¿sí? Y en la hoja sueldo, ¿cuáles son los campos en los cuales yo voy a realizar el proceso de búsqueda? Hoy, por cuestión de ejemplo, es un campo bastante pequeño, entonces selecciono todo el rango de datos que van a ser objetos de la búsqueda. Y aquí aplicamos el criterio de que debe ser fijo, ¿sí?, por el hecho de que yo podría arrastrar la fórmula, y al momento de arrastrar, como usted sabe, al no colocarlo en fijo, los procesos de verificación van a cambiar, ¿sí?, porque se aplica dependiendo hacia dónde arrastre yo la fórmula. Entonces son variables y en este momento toda esta información que yo voy a buscar debe mantenerse constante. Es por ello que yo debo aplicar a ese rango la alternativa de F4 que me fija tanto la fila como las columnas de todo ese rango. La otra que me dice es el indicador de columna. Entonces, en todo ese rango de datos, yo le debo indicar en qué columna se encuentra el valor que yo deseo recuperar. Y como usted puede ver, cuando yo me ubique en donde dice indicador de columna, me dice que es un número del rango de las celdas sobre las cuales apliqué. Entonces yo le digo, se encuentra en la columna 2, ¿sí? El momento en que le estoy colocando el valor de la columna 2, ya el asistente me dice hay un valor que se encuentra dentro de ese proceso de búsqueda, ¿ya? Y como aquí existe, ¿sí?, una cantidad enorme de datos, le dice con qué criterio voy a realizar este proceso de búsqueda. Y el rango le dice si debe ser estrictamente igual el código de búsqueda, idéntico al que voy a realizar en la matriz. Entonces me dice, y le digo que sí, que debe ser estricto, y por lo tanto le coloco el valor de 0. Eso me dice que debe ser igualito, completamente igual. En el momento que yo le coloque la otra alternativa, que es 1, porque aquí en el rango puede colocar o un 0 o puede colocar un 1, entonces si es 0 es estrictamente igual. Con que si le coloco 1, con que al menos se cumpla un cierto valor, me va a aceptar. Y una vez que doy esa aceptación a los valores que tengo, usted puede ver que yo he seleccionado ese rango de valores, ¿sí? Si yo cambio aquí el código, ¿sí?, si yo le cambio el código a 02, ¿sí?, usted va a ver que el valor que recupero también me cambia. Entonces, de esta manera, lo que yo estoy haciendo es que sobre una información que se encuentra en otro lado, puedo ir recuperando la información donde yo desee.
No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí. ¿Sí está claro esta parte? Bien. Digamos que voy a recuperar el sueldo. Entonces, los valores que yo le indicaba dentro de este rango, por ejemplo, yo seleccionar la columna 2 porque ese es el valor que yo tengo. Considerando que dentro de esta sección que estoy definiendo, ¿sí? A este yo le considero 1, a este le considero 2 y a este le considero 3. Por eso yo coloqué el número de columna igual a 2. ¿Sí? No le estoy considerando toda la columna, toda la sección de la hoja, sino solamente aquella que yo seleccioné. Y dentro de ese proceso de selección, identifico cuántas columnas seleccioné. ¿Ya? Ahora digamos que voy a recuperar el sueldo del mismo código. Entonces, ¿qué haría? Entonces, nuevamente me voy a la parte de la pantalla y aquí le digo, voy a recuperar el sueldo de ese mismo código. Entonces, coloco igual el de buscar B. ¿Sí? Igual, reitero el proceso. Me voy al asistente. El valor buscado, ¿cuál es? Es aquel que está definido como código, porque en virtud de eso voy a recuperar todo el resto de información. Entonces me voy a código, la matriz a buscar, selecciono todo el rango, que es el que se encuentra acá definido, ¿sí? Le coloco el F4, ¿sí? Porque debo declarar constante en el caso de que yo necesite arrastrar algún otro valor y estos deseo que no se me modifiquen. ¿Sí? El indicador de columna, en este caso el sueldo sería 3, ¿sí? Porque en 3 se encuentra ese dato. Entonces coloco 3 y el criterio de todo el proceso de búsqueda en ese rango va a ser de que sea estrictamente exacto. Entonces le coloco 0 y acepto. Como usted puede apreciar, cada uno en este asistente, usted va a ver que existe el detalle de la función y lo que debo colocar en cada uno de los campos. Entonces existe el detalle de esa información sobre esta hoja. Y adicional a eso, usted puede visualizar el resultado que podría tener una vez que estoy aplicando cada uno de esos valores. Entonces acepto y me recupera el valor. ¿Sí? Entonces le voy a centrar. Y solamente aquí lo que podría es simplemente cambiar el código y automáticamente la información también se me cambia. Digamos que yo necesito la información del cargo y la información del sector, ¿sí? Y eso lo encuentro en otra hoja. Entonces para ello le digo, me voy a crear otra información en otra hoja que contenga esos datos. Entonces aquí le voy a colocar valores 2. No, perdón. Lo que voy a hacer es que esta hoja 5 le voy a llevar donde dice sueldo y aquí le voy a colocar no sueldo sino ubicación. Y en ubicación lo que voy a hacer es copiar simplemente este código y le voy a llevar acá. Por favor tenga en cuenta de que lo que en este momento estoy simulando es que esta hoja sueldo y esta hoja ubicación que me acabo de crear en este momento son aquellos que pueden ser archivos totalmente diferentes. Lo importante es que yo en cada una de estas hojas o en otros archivos tenga esta información de código, que es el que me va a permitirle relacionar. Entonces de esta manera estoy enlazando diferentes hojas o diferentes archivos. Entonces aquí es código. ¿Sí? Y el dato que yo voy a recuperar es el de cargo. El de cargo y el de sector. ¿Ya? Entonces aquí le voy a colocar cargo y acá le voy a colocar sector.
Entonces en cargo yo le voy a colocar que sea gerente, por ejemplo. ¿Sí? Acá le voy a colocar que sea analista. Acá programador. ¿Ya? Y por acá también sea asistente. ¿Ya? Entonces el sector, y digo que va a ser norte. Por acá le voy a colocar también que sea norte. Por aquí que sea sur. Y por aquí que sea centro. ¿Ya? Digamos que esos son los valores que tengo. ¿Cómo haría para recuperar esa información en la misma hoja, pero de archivos diferentes? Entonces hago lo mismo, el mismo criterio. Entonces vengo acá y lo que voy a hacer es recuperar esa información. Por lo tanto, coloco la función buscar B, le selecciono, le doy doble clic, ¿sí? Me voy al asistente, ubico el valor a buscar. La matriz en este caso ya no va a ser la hoja de sueldo, porque no se encuentra ahí, esa información se encuentra en la hoja ubicación. Entonces me voy a ubicación, realizo el proceso de búsqueda, más bien defino todo el bloque de datos con los cuales yo voy a trabajar. ¿Sí? Le coloco de que sea fijo ese valor porque voy a utilizar en diferentes campos, por lo tanto esto tiene que quedarse quemado en cuanto a tamaño. El indicador de columnas, en este caso voy a buscar cargo, por lo tanto el valor de la columna sería 2. ¿Sí? Y si es sector, sería 3, porque en este momento código tiene el valor de 1, ¿sí? Como columna 1, cargo tendría la columna 2 y sector tendría la columna 3. Entonces voy a columna 2 y el rango, para que sea estricto, coloco de 0 y acepto. Y tengo esa información. Igual procedimiento lo realizaría sobre el campo sector. Entonces coloco buscar B, voy al asistente, coloco el valor a buscar, ¿sí? La matriz donde se encuentra su ubicación, que es a la hoja ubicación, selecciono el rango, le dejo quemado el valor, el indicador de columnas ya sería 3 y el valor es 0. ¿Sí? Bien, entonces de esta manera estoy recuperando información de diferentes hojas, ¿sí? Aplicando el mismo criterio. Entonces, de aquí la idea es que luego si yo cambio este valor, ¿sí? Automáticamente el valor se me recupera. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si no encuentro ese valor? Entonces me voy acá, la ubicación. Digamos que aumento más campos. ¿Eh? Entonces aquí le voy a colocar, ¿sí? Más campos. No, este de aquí. No se me quiere sumar. Esto es 4. Aquí por favor tenga mucho cuidado de que cuando yo establezco códigos, me había indicado que el criterio es que estos códigos tienen que ser únicos. Porque en el momento en que encuentra repetidos, la información, la que va a coger es la primera. El primer valor que coincida con ese valor es el que va a ser recuperado. Si usted desea recuperar un segundo valor, ya el Excel no lo va a encontrar. ¿Por qué esta situación? Por el hecho de que hace un barrido de arriba hacia abajo. ¿Ya? Ese es el criterio. Entonces voy a repetir esta información solamente por ganar tiempo. ¿Ya? Entonces vengo acá, digamos que quedó el código 05. Entonces todo se encuentra, no, me sale el primer mensaje de error, porque no se encuentra esa información. ¿Ya?
¿Qué debería hacer en ese caso? En el caso de la hoja ubicación. ¿Sí? Si yo voy a la fórmula, ¿sí?, que se encuentra definido en la hoja estudiante, va a ver que acá, ¿sí?, el rango de datos, como se encontró quemado, ¿sí?, va a ver, bueno, este es sobre la hoja de sueldo. Necesitamos sobre la hoja de cargo, que es donde yo le había aplicado. Entonces vengo acá, ya me voy a ubicación, y va a ver que la ubicación cambió. ¿Sí? Entonces necesito modificar ese rango de valores. Entonces tenga cuidado con esa situación también. Cuando yo cambie el rango de datos y vaya a buscar uno que no se encuentra definido, es uno de los errores que normalmente se suele cometer. Entonces, por lo tanto, debe tener esa precaución. ¿Cómo modifico esto? Simplemente lo que hago es mantener el resto de parámetros de búsqueda, pero sí modifico dónde voy a realizar el proceso de búsqueda, ¿sí?, y le cambio. Y el resto lo mantengo porque no he cambiado, no he modificado la ubicación, ¿sí? Entonces en ese momento sí me va a recuperar. ¿Sí se da cuenta? Igual situación debería ser acá, ¿ya? Entonces, como cambié el rango de datos, entonces me voy a ubicación, borro este proceso de selección, nuevamente vuelvo a reiterar el nuevo rango, le vuelvo a quemar con F4, tanto la pila como columna, y en ese momento me va a aparecer. Ahora, ¿por qué sigue sin aparecer en el campo de nombre y sueldo? Porque en la hoja de sueldo no tengo esos valores, ¿sí? Ya, un poquito aquí la orientación es que va a haber inconsistencia. En este momento estoy detectando una inconsistencia de la información que existe entre la hoja 1 y la hoja 2, o el archivo 1 y el archivo 2. Cuando nosotros sistematizamos esto, ¿sí?, lo importante es que usted considere, ¿sí?, de que debe haber información consistente entre cada una de ellas. Caso contrario, la aplicación de las fórmulas y de las funciones que en este momento estamos aplicando no le va a servir de mucho. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Preguntas. ¿Sí está todo entendido? Bueno, sí, profe, sí lo estoy entendiendo todo. Ya, correcto. Ahora digamos que no quiero que o sea, porque si yo despliego esa información cuando yo recupero datos de esta manera y me sale esto, ¿sí?, como que no se ve bueno, no se ve correcto. Entonces, para evitar este error, entonces aquí podría existir la alternativa de utilizar otro tipo de función que complemente con la anterior. En Excel usted puede combinar varias funciones, o sea, la cantidad de funciones que usted considere pertinente. Entonces aquí a esta yo le puedo aplicar la función de si da error. Entonces para eso existe la función si-error, ¿sí? Y en si-error le dice lo que se puede realizar. Entonces vengo acá y le dice devuelve valor de error si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Ya, entonces si existe error, obviamente el Excel le da esta ayuda para indicar el tipo de error que se está cometiendo, porque ahí existen diferentes códigos de error que despliega el Excel en virtud del inconveniente que estamos ocasionando. Entonces en este caso le voy a aplicar, entonces si error, y le voy a colocar de que me despliegue un campo vacío y le aplico. Entonces mire, ya no tengo, o sea, tengo el error, sí, pero en este momento el campo me aparece vacío. Ahora, lo ideal sería de que yo, en ese caso, en vez de colocar un campo vacío, despliegue un mensaje indicando de que ese valor no se encuentra en la base.
Entonces también puedo hacer o colocar eso. Digo, no existe ese campo. ¿Ya? Y me despliega, ¿no? Entonces, la una es dejarle vacío, que podría ser un indicativo, ¿sí? Y la otra es que yo despliego un mensaje de error. Pero más allá de lo que estoy haciendo en este momento, el criterio es que yo puedo concatenar una serie de funciones que la una me sirva de insumo para aplicar otra función. En el ejemplo ustedes pueden apreciar de que estoy aplicando la función si error a la función buscar b, ¿ya? Y así usted podría ir concatenando otro tipo de funciones. Para aplicar esta función de buscar b, la única recomendación que usted debe tener es que el código siempre se encuentre a su lado derecho, siempre, perdón, a su lado izquierdo. O sea, el código siempre va a estar acá, debe estar aquí. El momento que usted le coloque acá y realice un proceso de búsqueda, el Excel no lo hace a la parte izquierda. La última versión, ¿sí? La última versión del 2020, la última versión, perdón, del Excel, ¿sí? Ya evita este inconveniente. ¿Sí? Pero en las versiones anteriores a la actual, entonces ya lo único que habría que tener en consideración es este criterio. ¿Ya? ¿Qué otra función más podríamos utilizar que se les pueda ocurrir aplicar a esta? ¿Ya? Bien, entonces voy a aplicar la misma función acá. Lo ideal es que le voy a dejar en vacío simplemente. Entonces vengo aquí, sí, error. Sí, voy a aplicar le doy doble clic. Y la función me dice que debo tener dos campos. La otra alternativa es que también vaya al asistente, ¿no? Vengo al asistente, ¿sí? Pero me ubico en la función de si error. Y ahí me va a aparecer el asistente de la función. O sea, cada una de ellas yo puedo ir desplegando el asistente, ¿sí? Relacionado a esa parte de todo ese conjunto de funciones que yo podría aplicar. Entonces aquí yo le voy a colocar el string vacío y le acepto, ¿sí? Entonces mire, y ahí le apliqué. Entonces de esa manera yo estoy trabajando con el asistente dentro de diferentes funciones. Acá simplemente lo que le voy a colocar es el valor vacío, ¿ya? Ahora digamos que yo voy a recuperar el código nuevamente 001, ¿sí? Y me aparece esa información de nombre, pero digamos que el nombre no quiero que sea todo en mayúsculas. Igual el cargo es todo en mayúsculas, ¿ya? Y el sector en mayúsculas. Entonces, ¿cómo haría eso? Hago lo mismo, ¿no? Entonces aquí aplico la función, ¿sí? Y le digo mayúsculas. Entonces puedo aplicar la función de que me convierta a todas mayúsculas. Así voy al ejemplo, al de cargo, donde simplemente tengo la función buscar, pero a esta función le voy a aplicar otra función que es de mayúsculas. Entonces, mayúsculas, y usted tiene aquí algunas alternativas, ¿sí? Entonces max no me interesa, el mayor o igual a tampoco, pero sí me interesa esta función de acá. Entonces el detalle usted lo puede ir apreciando conforme yo me voy desplazando a lo largo de la ventana emergente sobre cada una de las opciones. Entonces vengo acá a mayúsculas y me dice convierte una cadena de texto en letras mayúsculas, que es el objetivo de lo que quiero realizar. Entonces le doy doble clic y le aplico, y simplemente tiene un parámetro que es el texto, porque aquí me está indicando cuál es el texto, el que va a salir del resultado del proceso de búsqueda, y le aplico. ¿Ya? Entonces mire, si bien es cierto la información que yo tengo en cada una de las hojas, ¿sí? En este caso de cargo que se encuentra en sueldo, ¿sí? No, perdón, en ubicación, ¿sí? Le tengo con minúsculas,
¿ya? Pero al momento yo de recuperarle en la hoja, le he convertido en mayúsculas, ¿sí? Y he encadenado ciertas funciones. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, Listen, sí se escucha. Ya, de Fuerte y acuerdo, claro. gracias. Bien, entonces lo mismo podría aplicar en el siguiente, ¿sí? Digamos que aquí ya tengo, mire, varias funciones aplicadas, pero igual podría yo seguir aplicando otra más. Entonces digo mayúscula, ¿sí? Y me dice sobre qué, sobre toda la expresión que sale del proceso de buscar y de que me salga el error, ¿ya? Y se convierte. Y así yo puedo seguir aplicando funciones a cada una de estas. En el caso del norte, para simplemente visualizarlo, voy a colocar esta de mayúsculas, ¿sí? Y le aplico a esta función. ¿Ya? Entonces, de esta manera, lo que he hecho es aplicar una serie de funciones. ¿Sí? En el caso de sueldo, por ejemplo, y existe una bonificación de que si es valor, digamos que si el sueldo está en un rango de 0 a 20, por ejemplo, ¿sí? De 0 a 200, existe una bonificación semestral que establece en la empresa del 5%, entonces yo le puedo aplicar aquí. Ya, entonces en esta, ¿sí? A este resultado de sueldo, ¿sí? Le podría aplicar una fórmula que me establezca una bonificación. Entonces el ejemplo le voy a colocar en la parte de valores que dice sector. Entonces le digo bonificación. ¿Sí? Digamos que si es mayor de 200, ¿sí? Que le aplique, que le sume 100, para hacerlo un poquito más fácil, ¿no? Si sueldo está entre, digamos, 200 y 400, entonces tengo una bonificación de 100, me ocurre. Ya. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Entonces voy acá a la parte de la hoja donde está estudiante, ¿sí? Y veo el valor que es 200. Entonces, si es 200, me debería aplicar una bonificación adicional de 100. Entonces, ¿qué haría en este caso? ¿Qué es lo que normalmente debería hacer? Entonces, yo vendría acá, ¿sí? Y le voy a colocar aquí un campo que me diga bonificación. Ya. Bonificación. ¿Qué debería hacer? Entonces, bonificación le voy a decir que me calcule, solamente le quiero dar el mismo formato en este momento de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y digamos que sí, y aquí pues es un condicional, es una verificación que voy a realizar, que dependiendo de que si cumpla o no ese determinado valor, me dé algo adicional o no. ¿Ya? Por la condición que tengo aplicado en la hoja de datos, estaba de que debe estar entre 200 y 400. Y en ese caso me da una bonificación de 100, que es lo que estaba colocado acá, ¿no? En la hoja de valores. O sea, si está entre 200 y 400, me va a tener una bonificación de 100. Eso por favor que quede claro. Bien, entonces vengo acá y voy a utilizar la función sí, que es aquella que me permite que si se cumple una condición, por el lado de verdad me ejecute algo, por el caso de falso me ejecute otra actividad. Entonces, en el caso de que se cumpla esta condición, me va a colocar el valor de 100. En el caso de que no, me va a colocar el valor de 0. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, vengo acá y le digo sí. Y empiezo. ¿Sí? Entonces, me dice sí, es una prueba lógica, me dice valor por verdadero o valor por falso. Entonces, ahí tengo tres campos sobre los cuales yo tengo que añadir ese valor. Entonces, le digo acá, prueba lógica, y primero verifico el valor.
¿Qué verifico? Que sea mayor que 200, ¿sí? Que sea mayor que 200, ¿ya? Pero también tengo otra verificación que también debo cumplir, ¿sí? Porque si coloco solamente de esta manera, si es mayor que 200, entonces por valor verdadero me coloca 100 y por valor de falso me coloque 0, ¿va? Entonces, ¿cuál es el resultado que tengo? Siempre me va a colocar el valor de 0 y estaría bien en este momento. Pero en el momento en que yo coloque aquí, ¿sí?, el valor de 400, ahí sí tengo que irme para verificar quién tiene 400. Es el 03. Entonces vengo acá y digo código 03. ¿Sí? Me sigue dando la bonificación de 6. Entonces en este caso ya no se me cumpliría esa condición. Por lo tanto, quiere decir que esta condición adicional tengo que añadirle dentro de este proceso de verificación otra. Entonces ahí coloco de que el famoso conector lógico y vuelvo al criterio de que yo puedo aplicar algunas funciones dentro de otras funciones. Y aquí el operador que me permite realizar este proceso de verificación de que se cumplan dos condiciones es el famoso if, ¿sí? ¿Ya? Entonces vengo acá y me voy al asistente. A ver, déjame probar. Sí. Punto y coma. Y el valor. Perdón. Y cierro. Ya. Entonces vengo acá y aplico lo mismo. Ya. Me dice valor lógico. Sí, estoy aplicando la función y, ¿sí?, y el argumento de i me dice comprueba si todos los argumentos son verdaderos, me devuelve verdadero, o todos los argumentos, en el caso de que son verdaderos me devuelve verdadero, en el caso de que uno sea falso, el resultado de esta función es falso. Por lo tanto, bajo la condición que tengo en este momento, debo verificar que los dos sean verdaderos. Ya, entonces verifico que el E2 sea mayor que 100, pero que el mismo E2 ya no sea mayor que 200, sino que tenga que ser menor que 400, que es el valor que le había colocado. Entonces, si eso es así, ya el resultado de todo esto es falso por el valor que tengo asignado. En caso contrario, si los dos serían verdaderos, se estaría cumpliendo la condición y me estaría dando la bonificación. Como en este caso, ¿sí?, estoy en el rango de sueldo de 600, la bonificación sería 0. ¿De acuerdo? Pero si yo cambio y vuelvo al código 02, ¿sí?, ¿sí?, aquí recuerden que habíamos colocado que sea mayor que 400, por eso no cumple. Si coloco el 1, ¿sí?, tengo 200, es mayor que 200. El problema aquí es que estoy colocando no mayores o iguales. La única condición es que la única solución que podría dar a esto es que coloque el valor igual, que integre los valores. O la otra es que modifique el valor. ¿Ya? Lo que voy a hacer es modificar la condición. Entonces para esto simplemente me voy acá, digo que sea mayor o igual, o que sea menor o igual. Y de esa manera sí voy a tener dichos valores. ¿Sí? Entonces ahí sí usted puede apreciarlo, ¿cierto? Si es igual a 200 me da la bonificación de 100. Si yo cambio de código y me voy al 02, por ejemplo, sigue teniendo la bonificación porque es 400, pero en el momento en que yo cambie la codificación a 3, ¿sí?, ya la bonificación es 0. Bien, entonces aquí les he dado perdón, un pequeño ejemplo de cómo yo puedo aplicar funciones, ¿sí?, a cada uno de los campos y la forma como se puede ir aplicando funciones. Lo importante acá, repito, es que sobre estos, el primer criterio que yo debo tener es que debo
colocar sobre cada uno de los campos son criterios de validación, ¿sí? Una vez que yo tengo validada la información, entonces me permite fácilmente ir aplicando las diferentes funciones o fórmulas a cada uno de los campos con los cuales yo voy a trabajar. Los campos que inicialmente estaban planteados sobre diferentes hojas o sobre diferentes archivos, yo les puedo recuperar, y sobre esos archivos recuperados puedo realizar procesos de verificación o de modificación, que es el ejemplo que en este momento acabamos de realizar. Bien, no sé si tienen, por favor, hasta aquí alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Sí está claro? Bueno, no preguntas, Inge, pero sí es un poco complejo en cuando hay el cambio de cada fórmula. Bueno, entonces aquí necesariamente es un poco la parte de práctica lo que les va a ir dando el manejo de cada una de estas funcionalidades. Lo importante aquí es que usted tenga presente lo que se puede hacer, ¿sí? Luego, una vez que tengo yo definido cada uno de estos campos, ¿sí? Lo importante es que este proceso que estoy generando acá se vaya almacenando en una base con cada uno de estos campos que genero. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. La parte de tablas dinámicas lo vamos a ver de ser posible hoy mismo, pero con otro ejercicio, porque ahí sí necesito un poco más de campos para poder realizar los cruces de las variables y podamos apreciarlo eso. ¿Ya? Entonces hasta ahí la primera parte. No sé si tienen preguntas, por favor. Bien, ahora ¿cómo sistematizo esta parte? La parte de sistematización quiere decir que yo sobre esta hoja que tengo aquí realizada, entonces como usted puede apreciar, estos son procesos rutinarios que yo podría... Por favor, que alguien apague el micrófono, que se escucha feísimo, por favor. Tengo problemas. A ver, permítame un ratito, por favor. No dice nada más. Por favor, ahí me escuchan mejor. Sí, profe, ahí está bien. Sino que digo, parece que a otros compañeros también Alguien el había micrófono. encendido el micrófono. Ajá. Bien, un ratito. Listo. Ahí está. Bien, Perfecto, entonces gracias. lo que vamos a hacer a continuación es tratar de sistematizar esta parte. ¿A qué se refiere con sistematizar? Sistematizar se refiere al hecho de que yo con estos procesos de captura, ¿sí?, vaya generando nueva base o vaya registrando información y vaya generando nueva base. Entonces para esto, sobre este campo que tengo acá colocado, voy a añadir un campo adicional. ¿Sí? Y voy a colocar insertar y aquí entrevista, digamos, entrevista para venta, que es la idea, ¿cierto? Le voy a colocar esto
y le voy a añadir un campo respectivo bajo el mismo formato. ¿Ya? Y aquí yo voy a insertar sí o no. Entonces para ello volvemos a la clase anterior y voy a colocar aquí en entrevista, ¿sí?, los valores que voy a colocar, un sí o un no. Entonces para ello, ¿qué es lo que hago? Entonces simplemente me voy a la parte de validación de datos. Me voy a datos. Me voy a datos. Me voy a la parte de validación de datos. Y no digo cualquier valor, sino que me voy a una lista. El origen de la lista se encuentra en la parte de datos, en la parte de valores, y selecciono los dos. Aceptar. ¿Ya? Entonces de esta manera, como ustedes saben, voy a ir seleccionando sí o no. La idea es que yo, en virtud de este proceso de recuperación de la información, le voy a aplicar una entrevista a una persona y voy a registrar esa información. ¿Dónde lo voy a registrar? En esta hojita de datos. Entonces aquí se encuentran los nombres de los campos que tenía inicialmente sobre la pantalla, que es nombre, cargo, sueldo y sector. Pero adicionalmente yo tengo uno que es bonificación y entrevista. Por lo tanto, tengo 7 datos. Entonces acá debo añadirle dichos valores. Entonces, ¿cuántos datos tengo aquí? Es nombre, es correcto. El código no le tengo, entonces es lo primero que debería insertar. Entonces voy a insertar porque la idea es que voy a tener la misma información, pero ya sobre una base de datos. Entonces inserto y pongo aquí código, ¿sí?, que es un nuevo campo que le añadí. ¿Ya? Tengo nombre, tengo cargo, tengo sueldo, sector. Entonces tengo nombre, cargo, sueldo, sector, pero tengo otro dato que es entrevista. Entonces agrego el campo de entrevista y agrego el campo de bonificación. Bonificación. Bien. Entonces estos campos son aquellos que yo les voy a insertar acá para que tenga la misma estructura. Entonces tengo 7 campos y son los 7 que tengo acá en la pantalla. Lo que voy a hacer es aplicar aquí un botón y toda esta información que la tengo aquí le voy a trasladar a la otra hoja, ¿sí? Pero le voy a tratar de asociar a un botón, ¿sí?, a un proceso de botón. Entonces, ¿cómo hago esa parte? En definitiva, voy a utilizar una macro que, como este es un proceso repetitivo, porque cada vez voy a ir recuperando el código y voy a insertar el dato de que si lo hizo o no lo hice, y previo a eso obviamente yo visualizo una información y en virtud de eso hago la entrevista y luego registro eso. Entonces, como es un proceso de repetición de captura, registro, captura, registro, captura, registro, entonces como es tarea, repito, repetitiva, entonces puedo hacer esto. Entonces, para ello yo en la parte me voy a la parte de la viñeta de programador. Entonces, en algunos casos, muchas de las versiones no lo tienen añadido en la cinta la opción de programador. ¿Cómo hago que me aparezca la cinta de programador? Entonces voy a la parte de archivo, ¿sí?, en la parte de más, ¿sí?, hay la parte de opciones, o directamente, si ustedes tienen la alternativa de opciones, van a la parte de opciones y le va a aparecer la ventana donde le permite desplegar la barra o el contenido de la barra de opciones, la cinta de opciones. Entonces va a personalizar cinta de opciones y aquí va a habilitar a su lado derecho, tiene las pestañas que forman parte de su
de su escritorio o de su interfaz. Entonces, aquí va a ver que se encuentran habilitadas o deshabilitadas todas las opciones que usted tiene. Y una de ellas le va a aparecer, en mi caso me aparece programador y la tengo habilitado. Entonces, en el caso de que no lo tenga usted, tendría que hacer este procedimiento que le acabo de indicar y habilitar la ventana programador. Obviamente, como yo ya le tengo habilitada, entonces no lo voy a hacer nada. Pero ese es el procedimiento que debería seguir para habilitar y tener dentro de su cinta de opciones esta opción de programador o desarrollador en algunos casos. Entonces deberían, por favor, primero verificar esta alternativa, que se encuentran o dispongan de esta opción. Hasta ahí, ¿estamos claros? Bien, entonces vamos a la parte del programador. Y aquí ya, esto es un poquito más selectivo en el caso de que sí, lo que vamos a hacer, esto lo puede hacer cualquiera, pero en el caso de que usted necesite crear macros, ya necesita gente que tenga un poquito más de información o conocimiento respecto de lo que son la parte de programación. Es por ello que aquí aparece el código o la parte de complementos COM, que son librerías que se incorporan, complementos al Excel, que son los del famoso Power BI, que permite la visualización o integración de bases de datos. ¿Ya? Nosotros solamente por ahora vamos a utilizar la opción que dice macros. ¿Ya? En la parte de macros vamos a irnos a la alternativa que dice grabar macros. ¿Ya? Porque todo lo que... ¿Y por qué va a utilizar esta opción de grabar macros? Porque lo que va a hacer es justamente eso. Es decir, va a grabar todas las actividades que yo vaya a realizar y les voy a colocar bajo un nombre cada una de esas actividades. Si yo ejecuto 10 actividades rutinarias, esas 10 las grabo bajo un nombre, de tal manera de que cuando yo necesite realizar un proceso similar, simplemente ejecuto ese botón y automáticamente me recupere o me vuelva a ejecutar cada una de esas acciones que ya están preestablecidas o grabadas bajo un nombre. Esa es la idea fundamental. En esta alternativa, lo que yo voy a realizar es lo siguiente. Voy a copiar cada uno de estos códigos en la hoja de datos. ¿Eso qué quiere decir? Primero debo tener claro el procedimiento que yo voy a seguir. Por lo tanto, lo primero que debería hacer es, por ejemplo, insertar una línea acá. Y luego irme a la hoja estudiante y copiar. ¿Sí? Y copiar cada uno de estos. O sea, el típico control C y el control V. Y le voy colocando sobre esta hoja. ¿Sí? Pero lo que antes hacía manualmente, hoy lo voy a hacer. Listen, Sí. disculpa que le moleste, pero una compañera tiene el micrófono encendido y se escucha muy feo el audio. Ya un ratito, ya le tengo un rato, le desactivo. Listo, ahí estamos. Sí, ahí estamos. ¿Alguien más? Ya. Creo que ahí estamos, ¿no? Ya no tenemos ruido. Bien, entonces les decía, ¿no? Entonces voy a hacer ese procedimiento. Ya. Aquí, obviamente que a lo mejor de entrada no nos va a salir. Entonces, aquí es prueba y error, prueba y error. Pero el procedimiento es el que vamos a ejecutarlo. Entonces, para ello, lo que yo voy a insertar acá es un botón. Entonces, ¿cómo inserto ese botón donde me almacena ese procedimiento que voy a grabar? Entonces, vengo a la alternativa de programador, en la cinta programador, y me dice insertar. ¿Sí? E insertar, aquí existen los controles de formulario y los controles ActiveX. Los de formulario son aquellos que están asociados, porque lo que estoy dibujando en esta ventanita es justamente un formulario que me permite capturar información. Y asociados a estos formularios o pantallas existen cada uno de estos botones que permiten
realizar ciertas acciones, tanto sobre la pantalla o sobre el formulario como sobre cada uno de los campos que forman parte de ese formulario. Entonces yo voy a usar uso de este botón inicial que dice control de formulario. Entonces doy clic sobre ese control y voy y le coloco en la parte inferior. Entonces ahí me va a aparecer un asistente que dice dele nombre a la macro que voy a generar. Entonces aquí yo le digo ingresar datos. ¿Ya? Entonces le digo ingresar y me pide el momento en que le doy a aceptar. ¿Sí? ¿Sí? Ya, me crea el botoncillo. ¿Sí? En este momento, este botón de aquí, si usted observa, ¿sí? Ya, este botón de aquí, ¿sí? Ve que ya tiene una acción diferente. ¿Sí? Tiene una acción diferente. El momento que yo lo voy, ¿sí? Cambia de la forma de del ratón, ¿sí? Cambia al momento que yo paso sobre y tiene una mano, se transforma en una mano. Quiere decir que sobre eso existe una área asociada, un botón asociado. Entonces le doy botón derecho y aquí una vez que le creé, dice, puede modificar esa información o puede asignar una macro. Pero en este momento todavía no he creado la macro. Lo que en este momento simplemente estoy es asignando un botón que me genera o me guarda un evento al cual yo le voy a aplicar una acción determinada. La acción determinada es aquella que yo voy a grabar en la macro. Entonces por ahora le dejo ahí, ¿sí? Simplemente lo que he hecho es crear el botoncillo y nada más. Entonces para grabar esa acción, entonces voy justamente donde dice grabar macro, que se encuentra en la parte superior hacia la izquierda de la ventana programador. Entonces el momento que yo coloco grabar macro, me dice, bueno, el nombre de la macro. Entonces yo le digo grabar datos. ¿Ya? Y le puedo asociar una tecla de función. Es decir, le coloco control 5, control F. Esos son accesos rápidos que pueden estar asociados a la macro. Es decir, le puedo ejecutar dándole el nombre de la macro o con la alternativa de crear un método abreviado con el uso de teclas de función. Le pide la ubicación donde se va a grabar la macro. La macro generalmente siempre está asociado a las hojas en las cuales son creados. Entonces, por eso aparece por defecto el dato de este libro o en un nuevo libro. Normalmente siempre es sobre el libro sobre el cual se va a realizar. Y luego viene la parte de descripción. Entonces aquí es trasladar datos a la hoja datos. Entonces coloco una descripción. Una vez que coloco esa descripción, bueno, estos campos son, el de acá sí es obligatorio, pero la parte de descripción no lo es. El momento que hago eso, ¿sí? Usted va a ver que el icono, ¿sí? Cambió y está en grabación de macros. ¿Sí? O sea, todo lo que venga a continuación, todo lo que haga a continuación, va a ser parte de la macro que estoy generando. Aquí no importa, si usted se demora en grabar, por ejemplo, una macro 2 horas y hizo un par de acciones, simplemente lo que se hace son las 2 acciones. No se hace, no es que se demora la macro en ejecutarse las 2 horas, simplemente se demora el tiempo de ejecución de las 2 sentencias o acciones que haya realizado dentro de la macro. Entonces, el tiempo realmente aquí no es lo relevante es las acciones que usted vaya a realizar sobre la misma. Entonces, como le había indicado, voy a la parte de datos, inserto una columna, ¿sí? Luego vuelvo a la parte de datos, ¿sí? Y lo que hago es coger el primer dato, entonces digito control C y me voy a la hoja de datos y pongo control V y le copio con valores, ¿sí? Luego vengo a la parte de estudiante nuevamente,
y hago el mismo procedimiento. Me ubico en el siguiente campo y digo control C, me voy a la parte de datos, me ubico en el campo nombre y le doy copiado por valores. Igual hago respecto de los otros campos. Lo importante aquí es mantener el orden. Control C, datos, pegado especial. En sueldo igual, control C, datos, pegado especial. Me voy a estudiante, copio ese por control C y pegado especial. Voy a estudiantes, me voy a entrevista, control C y coloco el valor. Y finalmente me voy al último campo que es bonificación, control C y coloco el valor. Ya, luego regreso a la pantalla y aquí podría ser un proceso adicional que bien podría también estar asociado a otra macro. ¿Ya? Entonces, pero en este caso le voy a asociar. Lo que hago es borrar los campos. Entonces me ubico en el primer campo y le borro y le suprimo. ¿Sí? ¿Sí? El nombre también le suprimo. No, aquí no le voy a suprimir nada. Lo que voy a suprimir es este de entrevistas, sí, y el de bonificación tampoco. ¿Por qué no hago los procesos de supresión acá? Porque están asociados fórmulas. Eso debe tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque el momento en que yo ejecute borrado, ¿sí? Hago un borrado del campo, por el hecho de que tiene fórmulas, va a borrar las fórmulas, ¿ya? Bien, una vez que finalicé eso, entonces detengo la grabación de la macro y finalizó. ¿Sí? Entonces, todo ese bloque de acciones que hice son aquellas que van a estar registrados en esa macro y le voy a asociar al botón datos. Ahora, ¿cómo verifico las macros que tengo? Entonces me voy a la opción de macros y me dice, bueno, me va a tener el detalle de cada una de las macros que yo he generado, ¿sí? Y tengo las alternativas de ejecutar, tengo uno de paso a paso o de modificar, ¿sí? En el caso de modificar, por ejemplo, ¿sí? Si yo hago, entonces aquí ya me aparecen los códigos. ¿Sí están visualizando lo que acabo de realizar? Por favor me confirman si están visualizando la ventana de programación. Sí, profe, yo sí estoy visualizando. Ya, correcto, gracias. Bien, entonces esto es realmente lo que hemos hecho en codificación. Entonces son lenguajes de programación, selecciona rangos, coloca condiciones. Entonces todo lo que hemos hecho se encuentra aquí detallado. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo acá nuevamente y ahora lo único que tendría que hacer es darle botón derecho y asignar a la macro. Entonces asigno macro, ¿cuál? La que grabé. Aceptar. ¿Ya? Entonces ahora voy a probar si en realidad la macro que ejecutó realiza lo que grabé, hizo lo que yo necesito que me haga. Entonces voy acá a datos simplemente por visualizar y le voy a eliminar esto. ¿Ya? Y le voy nuevamente a regresar a la ventana estudiante para ingresar un dato. Entonces aquí ingreso el código, un código, que son aquellos que se encuentran definidos en valores, perdón, en sueldo. Voy a digitar este código. Control C, me voy a estudiante y inserto ese valor. Perdón. Control C. Vengo acá y pongo control C. Ya. Bien, entonces ahí me recupera eso. Entonces con esa información recupero estos datos y lo que voy a hacer es grabar. Entonces vengo acá y grabo. ¿Sí? Entonces usted va a ver que se hace una serie de acciones y al final vuelvo en teoría a tener la pantalla en blanco. Pero ¿cuál es el efecto de eso? El efecto de eso es que me voy a datos y ya tengo la información registrada en la hoja de datos. ¿Sí? ¿Sí ven?
Entonces, digamos que voy a hacer con el otro, que es el código. Voy a recuperar un segundo código que es el de acá. ¿Sí? Y le doy enter. Y me recupera otra información. Digo que también voy a grabar esa información. Entonces aquí ingreso el dato de sí. Digamos que no. O sí, lo que da. Bueno, le ingresé no. Y coloco el grabar datos. Entonces usted va a ver que hago una secuencia de información. ¿Sí? Obviamente después de esa, lo que usted ve en este momento no debería ser visualizado. Simplemente es cuestión de colocar un comando que sea transparente al usuario. Y un poco por esta situación de que usted vea lo que se está ejecutando, se está visualizando de esta manera. Voy entonces a datos y mire, ¿sí? Entonces cuando yo coloque datos aquí, ¿sí? Entonces coloque el código 002, ¿sí? Y le active, ¿sí? El momento que haga datos, va a ver que en la hoja de datos solamente me está grabando un valor. Entonces eso quiere decir que en este momento la macro que acabo de generar solamente me está capturando la primera información, me está borrando esa información. Entonces eso quiere decir que tengo que borrar esa información y volverla a realizar. Entonces, ¿cómo hago ese procedimiento? Entonces me voy nuevamente a macros, ¿ya? Y le elimino, ¿ya? Elimino, ¿sí? Elimino esa información. Entonces volvería acá nuevamente, ¿sí? Borraría todo lo que he realizado, ¿ya? Y volvería a repetir el mismo procedimiento. ¿Sí estamos? Entonces, para hacerlo esto más rápido, voy a ejecutar rápidamente esta parte, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a nuevamente irme a grabar macro, ¿sí? Y coloco eh, ingresar datos, ¿ya? Y acepto. Y en este momento empiezo a grabar. Entonces lo que hago es irme a parte de datos, vengo acá y hago insertar. Luego voy a estudiante, cojo el primer campo, ¿sí? Control C y voy repitiendo ese procedimiento. Bien, entonces en este momento lo que he hecho ya es volver a grabar la macro y le voy a asociar al botón. Entonces doy botón sobre el botón datos y busco la macro que es ingresar datos y le acepto. Ya. Ahora voy a ingresar el código en el primer campo, que es el código 001, ¿sí? Y me recupera la información y voy a datos. ¿Sí? Voy a datos y me ingresaría la información que tenía, ¿sí? Entonces antes tenía un solo registro, hoy tengo dos.
Y igual situación me debería colocar el momento en que yo venga y haga código 002. ¿Sí? Recupera esa información y pongo datos y me voy a datos y ya tendría 3 datos y así sucesivamente. Entonces voy al código 033, 003, me recupera, pongo datos y voy incrementando la información. Entonces en datos antes tengo 3 registros. Dice. Realmente de esta manera lo que hago es validar la información e ingreso y sistematizo esa tarea de ingreso. La idea siempre será de que nosotros tengamos una pantalla que permita validar esta información, porque esta parte de datos es sobre lo que yo voy a generar los cruces de variables, las tablas dinámicas. En definitiva, ya esta información no debería tener acceso o no debería ser modificada. Entonces por eso es la sugerencia de que nosotros tengamos siempre una pantalla que capture la información y la otra es la hoja de datos, donde realmente nosotros lo que debemos hacer es validar proteger esa información de tal manera que no sea posteriormente manipulada ni modificada. Adicional a eso, entonces yo, por ejemplo, podría colocar otra macro que me permita borrar. ¿Sí? En este caso, por el ejemplo que estoy colocando, ya que tengo campos, que tengo fórmulas, le voy a borrar solamente el primer campo, ¿ya? El primer código. Entonces para eso podría generar una nueva macro, que lo único que va a hacer es justamente ese borrado. Entonces para ello me voy a insertar un nuevo botón. Entonces voy a la alternativa de insertar, coloco botón, me ubico donde deseo colocar el botoncito, me pide el nombre del botón, le digo limpiar, ¿sí? Le voy a colocar el nombre de limpiar, ¿sí? Y le acepto. Aquí le voy a colocar limpiar, ¿sí? Listo. Y en este momento tendría dos macros, ¿no es cierto? Esta que todavía no le tengo asociada, ¿sí? Y esta que ya le tengo asociado a una acción. Entonces vengo acá y debo ejecutar o debo grabar la macro que me permita realizar alguna acción que le deba asociar a este botón. Entonces nuevamente repito el procedimiento que hice anteriormente para la parte de datos y vengo acá a macros, ¿sí? Y me pide que ingrese un nombre. Entonces le voy a colocar uno que diga limpiar información, limpiar código, que realmente es lo que voy a hacer. Ya, le digo crear. Ya. Bueno, me fui al famoso código, que no es donde ustedes van a tener que trabajar, sino es a la parte de grabar macros. Para ello le voy a eliminar para que no haya problemas posteriormente. ¿Ya? Y me voy a grabar. Entonces voy a grabar y coloco aquí limpiar datos. Limpiar código, como le había colocado. Como le había indicado, estas alternativas de métodos abreviados y de descripción no son obligatorias, por eso simplemente le acepto. Y voy a empezar a grabar porque ya tengo el indicativo de que todo lo que vaya a realizar este momento se va a ir grabando. Entonces lo único que voy a hacer es coger y borrar esto, ¿sí? Y se me limpia, ¿sí? Por las características que tengo definidas en este momento sobre el formulario pantalla. Y con eso finalizo. ¿Ya? Entonces me voy al botoncito de limpiar y le voy a agregar la macro que acabo de crear.
Entonces limpiar código, ¿sí? Y acepto. Entonces yo ingreso, por ejemplo, aquí código 0054 y me voy al botón limpiar y me limpio, ¿sí? Que es una acción diferente. En cambio, cuando yo ingrese acá, ingrese aquí, por ejemplo, código 006, ¿sí? Le dé enter, ¿ya? Voy a datos y lo que voy a hacer es grabar en datos. Pues voy a parte de datos y tengo lo último que había insertado, ¿sí ven? Tengo un nuevo registro insertado. Vengo acá y le hago limpiar y le limpio y regreso a la pantalla inicialmente. Podría nuevamente volver a repetir ese procedimiento y le digo aquí código 1 otra vez, 001. Nuevamente vuelvo a grabar esta información, me voy a datos y tengo nuevamente un nuevo registro que es muy similar al que tenía inicializado. Entonces la idea es que voy incrementando registros con la información, pero ya no de forma manual, sino a través de macros. La otra es que yo puedo crear tantas macros que sean necesarias que me permitan conseguir un objetivo. Cada macro, repito, lo que simplemente hace es el hecho de ejecutar una determinada acción repetitiva y a esa le asocio con el fin de mejorar tiempos y facilitar el trabajo. Bien, esta es la parte de lo que son funciones, fórmulas y un poco la sistematización de tareas a través de la parte de grabación de macros. Preguntas, por favor.